Buenas tardes. Como les decía ayer, vamos a empezar el tema con el diseño de losas apoyadas perimetralmente. Vamos a retomar, antes de entrar directo en el diseño de una losa, vamos a hacer algunas revisiones básicas pues básicamente para saber qué tanta base traemos en el tema de diseño. Si les hablo de la gráfica esfuerzo de formación, ¿saben de qué estamos hablando? Sí, Inge. La gráfica esfuerzo de formación lo que se nos indica es el punto en el que un elemento, no importa cuál, concreto, acero, acero de refuerzo, no es lo mismo el acero estructural que el acero de refuerzo, es el punto en el que empieza a ceder o a llegar a su fluencia cualquier material. ¿Sí? Es bien importante que conozcan los límites de sus materiales para que puedan saber hasta dónde lo podemos llevar. Lo que les estoy compartiendo ahorita es una es una imagen de la gráfica de esfuerzo de formación para un acero estructural. ¿Sí? Nos ubicamos normalmente los diseños solamente en dos zonas, ya sea la zona plástica o la zona elástica. Aquí tenemos nuestra zona elástica y de este lado tenemos nuestra zona plástica. Son muy diferentes los diseños de uno y otro. En uno no le permitimos al elemento deformarse. Si se fijan, por algo se llama gráfica de esfuerzo de formación. Aquí en el eje de las Y's estamos acotando lo que son esfuerzos y en el eje de las X estamos acotando lo que son deformaciones unitarias. Eso quiere decir que lo que estamos graficando es el resultado de que a dicha carga, cómo se va a deformar nuestro elemento. Si se fijan en la zona elástica, es prácticamente uniforme. Pero a partir de cierto esfuerzo o de cierto punto, empezamos a entrar en una variación de deformaciones hasta entrar a la zona plástica, que es donde ocurre la fluencia y el colapso de nuestras estructuras. Las losas se comportan básicamente de esta manera. Tenemos momentos cortantes y cargas actuantes en las losas. Normalmente lo correcto es que estén balanceados, ¿sí? ¿A qué quiero decir con balanceado? Que ante esta carga QX, que va de manera positiva en el eje de las Y's, debemos de tener una carga QX de, de misma magnitud, pero de sentido contrario, en un sentido negativo, para que se mantenga en equilibrio. De igual manera, en el otro eje debemos de tener una carga QY que tenga su contraparte y nos mantenga un equilibrio. Esto aplica tanto para cargas puntuales como para momentos. ¿Sí? Entonces, lo importante de estar diseñando una losa es que lleguemos a equilibrar todas esas cargas para que luego nuestros armados no nos salgan raros. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que luego no nos vaya a pedir aquí una varilla
no sé, a lo mejor venimos armando con varilla del número 3 a cada 20, pero de repente me dice mi diseño que aquí necesito una varilla del número 4 y luego acá necesito otra del número 4, pero en un punto intermedio me dice que necesito una varilla del número 5. Pues eso se vuelve poco práctico, ¿sí? Por eso balanceamos las cargas, para que los esfuerzos sean similares y uniformes a lo largo de toda la franja que estamos diseñando y no nos empiece a pedir una serie de secciones de varilla de diferentes diámetros. Entonces, eso va a ser parte importante del problema que vamos a ver. Poder balancear las cargas y los momentos de tal suerte que nuestros armados sean uniformes. Esta tablita que están viendo aquí la vamos a utilizar precisamente para eso, para hacer un balanceo de cargas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se utiliza esta tablita. Por lo pronto vamos a entrar de lleno en nuestro ejercicio de hoy, que es el diseño de una losa perimetralmente apoyada por el método de las, ¿alguien sabe qué son las NTC? ¿Ya habían escuchado ese término? Bueno, las NTC son las normas técnicas complementarias. Las normas técnicas complementarias es el reglamento que nos rige en toda la República Mexicana, ¿sí? Entonces, estas normas son las que nos van a ayudar a tomar decisiones en cuanto al criterio de diseño. Tienen a la mano, bueno, más bien tengan a la mano su PDF que les compartí. Voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámico y para no estar leyendo del libro, les voy a estar dibujando o les voy a estar compartiendo aquí lo que hacemos. Pero es básicamente lo que está en el PDF que ya les compartí. Esta línea verde va a representar nuestro muro.
Aquí estamos indicando un muro intermedio en la losa. Y tenemos una losa de 2 tableros. Tenemos nuestro tablero 1. Oiga, Inge, ¿cuál PDF? Yo no tengo ningún PDF. Ah, es que no está en no está en el grupo de WhatsApp, creo. Ahorita te lo comparto para que lo tengas. Ok, gracias. Y en este sentido traemos 450. 3.50. Ok, básicamente esa es nuestra losa, a grandes rasgos. Los datos que nos está proporcionando son los siguientes. Nos está diciendo que trae una W. Le voy a poner WV, que es la carga viva. Nos la está dando de 200 kilos por metro cuadrado. Nos está dando una WR del recubrimiento de 120 kilos por metro cuadrado. El recubrimiento, entiéndase como alguna impermeabilizante, alguna planilla para dar pendientes, no sé, cualquier tipo de recubrimiento que pueda llevar nuestra losa. Si es losa de entrepiso, puede ser el vitropiso mismo con su pegamento y emboquillado. Simplemente nos dice que es un recubrimiento. Una WM, que es el peso del muro, que nos lo da en como una carga lineal, en kilos por metro lineal. Nos dice que el concreto es un F'C de 250 kilos por centímetro cuadrado. Dije que era la WV. La carga viva. Ok, gracias. Un F*C igual a 200 kilos por centímetro cuadrado. La clase va a ser grabada, Digo, tomen las notas que consideren necesarias, pero no le pierdan el hilo a nada de esto, porque sí tenemos el tiempo muy, muy limitado, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Podemos darle lo más continuo que se pueda y ya al final, si quedan dudas, las aclaramos, ¿sí? Pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible para que no le pierdan el hilo. Un F'C de 700 kilos por centímetro cuadrado. El F'C todos sabemos qué es, ¿verdad? Pues es la resistencia del concreto. Sí. El F*C es el 80% del F'C. ¿Sí? Si tienes un concreto de 300, el F*C va a ser 240. ¿Sí? O sea,
el 80% de tu F'C. Ok. Y el F'C es el 85% de tu F*C. ¿Sí? Es una doble factorización de cargas. Digo, para que sepan de dónde viene, porque si por ejemplo en el examen les pregunto cuál es el F'C de un concreto de 320, o más bien si les digo cuál es el F'C de un concreto de 320, lo que habría que hacer sería 320 por 0.8 por 0.85 y nos va a dar que el F'C es de 217.6. ¿Sí? Okay. Entonces, el F'C es el 80%, el F'C es el 85% del F'C, del F'C, perdón. Hola y buenas tardes. Entonces primero sería, por ejemplo, que por 0.8 y luego el resultado por punto 0.85. Es correcto, así es. Ok, gracias. A ver si cabe aquí abajito para anotarlo. F*C es igual a 0.80 de F'C. Y el F'C es igual al 0.85 de F'C. Sí, cupo. Entonces, bueno. Okay. Esos son nuestros valores de inicio. Ah, no, se me está olvidando uno. Bien importante. El FY. El FY nos está diciendo que estamos usando un acero de 4,200 kilos por centímetro cuadrado. Bueno. Lo primero que necesitamos hacer es nuestro cálculo del peralte. Vamos a ponerlo aquí. Paso 1. Cálculo del peralte. En este caso vamos a trabajar con el tablero más desfavorable, que es el tablero 1. ¿Por qué es el más desfavorable? Porque es el que está, el que tiene más lados continuos y discontinuos. Siempre un lado discontinuo genera una falta de equilibrio de momentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tablero 2 colinda, si tuviéramos un norte y un sur, el tablero 2 colinda arriba con el tablero 1, ¿sí? Colinda al sur con el tablero 3. Aquí ya no lo dibujé, pero en el PDF que tienen se ve que continúa la losa, ¿sí? Entonces, continúa al norte, al sur y al este, ¿sí? Ahí se ve que tiene otro tablero a su lado derecho, pero al lado izquierdo no, tiene digamos, al oeste tiene un lado discontinuo, o sea, ahí termina la losa. Entonces, mientras más lados discontinuos tenga tu losa, es más desfavorable tu tablero, porque no tienes cómo balancear el momento. Entonces, para este caso, nuestro tablero 1 es el más desfavorable. Entonces, se analiza tablero 1 por tener más lados discontinuos y ser el más desfavorable. Lo primero que debemos de hacer es obtener el perímetro, ¿sí? Para posteriormente obtener un factor de
Es un factor de seguridad que le vamos a llamar FS. Realmente es un esfuerzo, ¿sí? Es el esfuerzo que se le está aplicando al acero. Pero bueno, ahorita vamos paso por paso. Primero vamos a encontrar nuestro perímetro. Nuestro perímetro va a ser igual. Vamos a tomarlo en centímetros. 600. Ojo que estamos tomando medidas a ejes, ¿sí? Es bien importante que se den cuenta de las unidades que estamos utilizando y a dónde estamos tomando las medidas. En este caso, nuestras medidas son a ejes y nuestras unidades son centímetros. Tenemos 450 en el otro sentido. Y aquí hay una regla que nos dice que a cada lado discontinuo le tenemos que agregar un 25% de su longitud. Esa reglita viene en la teoría que les pasé. Cuando la lean, se van a dar cuenta que por ahí viene. ¿Sí? Entonces, ya sumamos los lados continuos. Entonces, vamos a abrir un corchete. 1.25, que esto es el incremento de un 25% de 600 más 450. Esto nos va a dar igual a 2.360 centímetros. Ese es nuestro perímetro efectivo, ya una vez que se le dio un incremento del 25% a los lados discontinuos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Vamos a encontrar nuestro esfuerzo en el acero en condiciones de servicio. Para esto, lo que vamos a hacer, todos los reglamentos nos dan dos opciones a la hora de diseñar. Todos te dicen, a ver, nada más hay dos caminos. O le quitas resistencia a tu material, o la carga me la factorizas y me la haces más grande, ¿sí? Esa es la manera en la que los calculistas nos protegemos y cuidamos no quedarnos al límite de los esfuerzos, ¿sí? En este caso, las normas técnicas complementarias lo que nos dicen es, ok, vas a trabajar con acero de 4200, está bien, solamente que nada más te permite utilizar el 60% de ese esfuerzo. Entonces, nuestro esfuerzo real, nuestro acero, va a tener 2.520 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? No los 4.200 que sabemos que teóricamente puede en base a probetas y ensayos que se han hecho en laboratorio. Entonces, el reglamento nos dice, nada más vas a utilizar el 60% de ese esfuerzo. Ahora, para poder encontrar nuestro peralte, necesitamos encontrar cuál es la carga real actuante en la losa. Para sobre esa carga, poder nosotros determinar cuánto peralte necesita teóricamente nuestra losa. Solo que si se fijan, todas las cargas las tenemos en kilos por metro cuadrado, excepto una, el muro, que lo tenemos en kilos por metro. Entonces hay que convertir esos kilos por metro a kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, el WM, que es la carga del muro, lo vamos a convertir. El procedimiento va a ser el siguiente. Abrimos un corchete, unos paréntesis. Sí, estamos relacionados con el uso de corchetes y paréntesis perfectamente, ¿verdad? Eso lo vimos desde la prepa. Entonces, primero vamos a hacer la operación. Traemos una carga de 1.200 kilos por metro lineal.
y traemos una longitud de 4.5 metros para nuestro tablero 1. ¿Sí? Ahí podemos ver en la imagen que traemos 4.5 metros a ejes de ese muro. Digo, el muro continúa hasta el tablero 2, pero ahorita nada más estamos analizando el tablero 1. Por eso nos estamos centrando en esa longitud. Traemos 4.5 metros. Y para convertirlo necesitamos, o sea, ahí ya lo que hicimos fue cuántos kilos hay en toda la longitud. Porque nos dice, hay 1200 kilos en cada metro. Entonces tú le dices, ok, tengo 4.5 metros. Entonces, ¿cuántos kilos tengo en total? Bueno, pues 1200 por 4.5. Tengo 5.4 toneladas ahí, pero siguen siendo toneladas por metro o kilos por metro, ¿sí? Entonces, ahora queremos saber cuánto es en metros cuadrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues dividirlo entre el área, ¿sí? Lo que vamos a hacer es convertir esto multiplicando los 4.50 por 6 metros, que es lo que mide nuestro tablero. Y de esta manera vamos a convertir los kilos por metro a kilos por metro cuadrado. ¿Sí me están siguiendo? Primero, multiplicamos por su longitud para saber cuánto pesa en total el muro que está descansando en el tablero 1. Y ese peso lo dividimos entre el área para hacer una carga uniformemente distribuida. Entonces, dentro de la teoría que les pasé, hay una tabla que es la tabla 17.2, que es la tabla que dice factores para transformar cargas lineales en cargas distribuidas equivalentes. Y nos da nada más 3 opciones. La relación de lados es A1 entre A2, si tenemos un muro paralelo al lado corto o si tenemos un muro paralelo al lado largo. Nuestro caso es un muro paralelo al lado corto, ¿sí? Porque nuestro muro va paralelo al lado de 4.5, no al lado de 4.6. Y nos da 3 factores, 1.3, 1.5 u 1.6. Esto ya es a criterio del calculista, ¿sí? En este caso, digo, habría que saber, no es lo mismo una losa para una escuela, para un hospital, una losa que se va a utilizar para la cochera del carro o una losa que simplemente es una sombrita para un gallinero. ¿Me explico? Entonces, en este caso, como no tenemos mayores datos de para qué es la losa, nos vamos a ir con el factor intermedio de 1.5. Entonces, nos pide que multipliquemos todo esto por 1.5 como factor de transformación. Y el resultado nos dio de 300 kilos por metro cuadrado. Aquí les voy a poner una nota. Ver tabla 17 puntos. Ya le andaba poniendo table para que no haya problemas de género. Sí, 17.2. Ok, entonces ahora vamos a hacer la suma de todas nuestras cargas que ya conocemos. Vamos a ponerle aquí WT, que significa carga total. ¿Cuánto tenemos de carga viva? 200 kilos por metro cuadrado. No le voy a poner las unidades porque ya ahora sí estamos hablando de las mismas unidades en total. Y luego tenemos el peso del recubrimiento, que son 120 kilos por metro cuadrado. Y luego tenemos el peso del muro, que son 300. Y nos falta un peso. ¿Cuál creen que sea?
ya tenemos la carga viva, el recubrimiento, el peso del muro y, bien importante, el peso propio. ¿Saben cuánto pesa el concreto armado? Su densidad. Bueno, la densidad del concreto armado son 2.400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Pero nosotros nos interesa por metro cuadrado. Entonces, para efectos de estimación de peso, voy a suponer que la losa tiene 10 centímetros de peralte. Eso quiere decir que los 2.400 kilos por metro cúbico que pesa el concreto como densidad, lo voy a multiplicar por 0.10 metros de espesor. ¿Sí? Esto me va a dar 240 kilos por metro cuadrado. Lo quise poner así desglosado para que sepan de dónde vino. Entonces, ahora sí, el peso total va a ser 860 kilos por metro cuadrado. Esa es mi carga total para la estimación del peralte. ¿Sí? Ahora, por ahí hay una formulita, o más bien una relación que me pide que cumpla, ¿sí? En la teoría me dice, fíjense, les voy a leer desde arriba el enunciado. Para calcular el perímetro de una losa, los lados discontinuos deben incrementarse en 50% si los apoyos de la losa no son monolíticos con ella y 25% si lo son. ¿Sí? En este caso yo le aumenté un 25% a los muros, si se acuerdan donde saqué el perímetro, porque estamos asumiendo que es monolítico. Todos sabemos lo que es algo monolítico y lo que es algo no monolítico. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. En losas alargadas no es necesario tomar un peralte mayor que el que corresponda a un tablero con A2 igual a 2 veces A1. Cuando les dicen A2 o A1 se refieren a los lados. ¿Sí? En este caso nuestro A1 pudiera ser 6 y nuestro A2 4.5. Entonces no es el caso que nuestro tablero largo, nuestra sección larga sea 2 veces la sección corta, porque si no sería 4.5 por 9. No es el caso. Nos dice que estas disposiciones son aplicables en losas que el FS sea menor o igual a 2520, ¿sí? Nuestro FS ahorita es de 2520, entonces sí aplica, y que la carga sea menor o igual a 380 kilos por metro cuadrado. En este caso no aplica. ¿Por qué? Porque tenemos que es mayor que 320 kilos por metro cuadrado. Eso quiere decir que para nuestro factor de corrección de peralte, yo sé que me estoy yendo un poquito rápido, pero todo esto está en la teoría que les pasé, y si la tienen allá a la mano, en el punto 17.5, que es la página 580, bueno, la que viene numerada como la 580, el PDF solo tiene 11 páginas, que está justo 2 páginas antes del ejemplo, en el punto número 17.5, ahí nos explica, igual que lo que estoy haciendo yo, nos explica todo el ejercicio. O sea, primero te explican todo lo que se va a hacer, así ya como un resumen, y luego se ponen a hacerlo. Entonces, ahí también pueden darse una idea de todo esto. Pero bueno, igual si tienen dudas puntuales, nos podemos detener y aclararla, ¿eh? No crean que está prohibido preguntar. Pero bueno, nos vamos con el factor de corrección de peralte. Tenemos una fórmula que nos dice que es 0.032
Déjenme traigo el simbolito de la raíz. A ver, ¿de qué manera le podemos poner? Porque es una raíz cuarta. Bueno, es raíz cuarta de 2520 por 860. Los 2520 que son el FS y los 860 la carga total. Entonces nuestro factor de corrección de peralte va a ser 1.2, es adimensional, no tiene unidades. Entonces encontramos dos peraltes. Nuestro peralte sin corregir va a ser igual a los 2360 que encontramos primero, que es el perímetro, entre el F'C, que es 250, nos da un peralte sin corregir de 9.5 centímetros. Ahora vamos a corregir nuestro peralte. Peralte corregido es igual a los 9.5 que acabamos de encontrar por nuestro factor de corrección que fue 1.2. Esto nos da igual a 11.3 centímetros. Lo cual es casi igual que 11 centímetros. Inge, ¿de dónde es el 250? Ok, voy a hacer una pequeña pausa y voy a recapitular un poquito lo que hemos visto. Ahí va. Digo, para irnos parejo en todo. Nos dieron nuestros datos de diseño, que son estos que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Decidimos analizar el tablero 1 porque es el que tiene más lados discontinuos. ¿Sí? Porque acuérdense que se supone que aquí abajo nuestra losa todavía continúa. Yo no la dibujé, pero se supone que la losa aquí continúa todavía. Entonces, por eso decidimos analizar el tablero 1. Después encontramos nuestro perímetro, pero la formulita nos dijo que cuando tuviéramos lados discontinuos teníamos que agregarle el 25% a estos lados discontinuos. Entonces sumamos los 600 que tiene un lado con los 450 centímetros que tiene el otro lado y una vez más sus lados discontinuos fueron incrementados un 25% y obtuvimos un perímetro ya factorizado, por decirlo así. Entonces, la canción, ahí está. Entonces ya encontramos este perímetro ya corregido. Después encontramos lo que es nuestro esfuerzo en el acero en condiciones de servicio, que nos dice el reglamento
Ok, a tu FY, quítale el 40% y nada más trabaja con el 60%. Que este FY viene de aquí. ¿Sí? Ok, entonces ya sacamos nuestro esfuerzo en el acero. Ahora obtuvimos la transformación de la carga del muro de carga lineal a carga uniformemente distribuida en un área. ¿Qué hicimos? Los 1200 que ya sabemos que pesa el muro por metro lineal, que aquí nos dijo, ¿sí? Los multiplicamos por su longitud. Entonces ya supimos cuánto pesaba todo el muro que está en el tablero 1. Y ese peso lo dividimos entre el área del tablero para saber cuánto hay por metro cuadrado. Entonces, este peso de aquí lo multiplicamos por el área y lo multiplicamos por 1.5 como factor de transformación que sacamos de nuestra tabla 17.2 que está en el PDF que les compartí. Entonces, ya obtuvimos aquí también el peso del muro, que son 300 kilos por metro cuadrado. Y nos pusimos a sumar los 200 kilos de carga viva, los 120 kilos del recubrimiento, los 300 kilos que acabamos de obtener. Y esta parte de aquí, es el peso propio de la losa. Aquí lo voy a dejar abajito para saber de qué estamos hablando. Entonces, ya sabemos que el concreto tiene una densidad de 2.400 kilos por metro cúbico. Supusimos un peralte de losa de 10 centímetros. Entonces, esto nos da 240 kilos por metro cuadrado como peso propio de losa. Hacemos esta operación y nos da 860 kilos por metro cuadrado. Pero había una condicionante que nos dice que si pesa más de 320, tenemos que utilizar una corrección de peralte. Y para poder hacer esa corrección de peralte, nos pide que hagamos uso de esta fórmula de aquí. Sí, voy a poner abajo la fórmula porque aquí solo puse los valores. La fórmula es 0.032 raíz cuarta de el FS por el WT. Que fue exactamente lo que hicimos aquí. El FS, que son los 2520, por el WT, que aquí lo tenemos arriba. ¿Ok? Ok. Posterior a esto, ya sacamos nuestro peralte sin corregir. Nuestro peralte sin corregir es
el perímetro entre el F' C. ¿Sí? Y nuestro peralte corregido es el peralte sin corregir por nuestro factor de corrección. Que es nuestro peralte sin corregir por el factor de corrección. Nos da un valor de 11.3 y lo dejamos redondeado aproximadamente de 11. ¿Lo podemos redondear a 12? Sí, sí lo podemos redondear a 12. Para fines teóricos vamos a pegarnos a lo que hizo el autor del libro, dejándolo en 11. ¿Sí? Entonces, ya ahora sí ya encontramos nuestro peralte corregido según las cargas que tenemos actuantes. Ahora, lo que vamos a hacer es factorizar nuestras cargas. Nuestro paso número 2. Factorización de cargas. Entonces, vamos a trabajar con nuestra W total. Aquí no quiero que se me vayan a confundir. Encontramos una WT aquí arriba, pero esa WT no es la misma que esta que vamos a trabajar. Aquí arriba, ¿se acuerdan que yo había supuesto un peso propio de losa en base a un peralte de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, ahorita ya vamos a corregir ese W total con el nuevo peralte que ya encontramos. ¿Sí? Entonces, el W total van a ser los 200 que ya teníamos, más los 120 que ya teníamos, más los 300 que ya teníamos, más 2400, que es la densidad del concreto, por 0.13. ¿Por qué 0.13 y no 0.11, que es lo que acabamos de encontrar? ¿Por qué? Porque el peralte que encontramos es al diámetro de la varilla, ¿sí? Esos son los peraltes efectivos. Cuando alguien les dice, hable de peraltes efectivos, es de la base del concreto hasta el peralte, digo, hasta el eje neutro de la varilla, ¿sí? Entonces, a esos 11 centímetros le vamos a sumar el radio de la varilla, o medio diámetro, si lo quieren ver así, más el recubrimiento de concreto. En este caso, se le están sumando nada más 2 centímetros. Otra vez, esto es criterio. Ustedes me pueden decir, oye, yo no le dejo 1 centímetro de recubrimiento a mi varilla, yo le dejo 5. Muy bien, le vas a sumar tus 5 centímetros entonces, ¿sí? En este caso, le estamos dejando 2 centímetros de recubrimiento, por lo tanto, le estamos sumando, estamos llegando a 13 centímetros de peralte efectivo, ¿sí? Inge,
Sí, dígame. Me está diciendo una compañera que si la puede aceptar, por favor, Sí, para entrar. voy. Gracias. Ok, entonces ya tenemos esos 13 centímetros ahí. Y nuestra nueva carga total nos va a dar igual a 932 kilos por metro cuadrado. Ahora, esta carga la vamos a factorizar. Acuérdense que les dije, el reglamento siempre te va a decir, protégete quitándole resistencia al material y dándole más carga a tu estructura. Entonces, nuestra carga última va a ser igual a 1.4 veces, que es nuestro factor de carga, por los 932 kilos que acabamos de encontrar. Esto nos va a dar igual a 1.300 kilos por metro cuadrado. Esta es nuestra carga factorizada. Y aquí no le voy a poner un ladito. 1.4 es el factor de carga. ¿Está claro lo que hicimos? A lo que habíamos encontrado o lo que más bien habíamos supuesto aquí arriba, estos 2.400 kilos de peso propio de la losa que habíamos supuesto que la losa tenía 10 centímetros de peralte, le hicimos una corrección y le dijimos, no, no tiene 10 centímetros, tiene 13. Y nos dio esta nueva carga. ¿Sí? Esa carga la multiplicamos por un factor que es 1.4 y ahora sí ya nos dio nuestra carga última de diseño, que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, hasta ahorita ya encontramos nuestro peralte corregido, ya encontramos nuestra carga de diseño factorizada. Lo que sigue es empezar a encontrar los momentos en las franjas centrales de nuestra losa. ¿Se acuerdan lo que les decía de que teníamos A1 y A2? Bueno, ahora sí vamos a sacar nuestros lados de nuestros lados. Vamos a definir cuál es nuestro A1 y cuál es nuestro A2. Le voy a tomar una captura de pantalla a esto porque le voy a dar la vuelta a la página. Digo, sí puedo regresar a la página, pero a veces es más fácil tenerla ya abierta la imagen y estarla viendo cuantas veces sea necesario. Entonces, nuestro siguiente paso, que es el número 3, paso 3, es el cálculo de momentos en las franjas centrales. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? Que nosotros no nos íbamos a poner a sacar diagramas de momento y todo eso. Bueno, no lo vamos a hacer. Ya hay tablas y hay una serie de fórmulas directas que nos dan momentos aproximados o momentos de diseño ya predefinidos.
específicamente para este reglamento que estamos utilizando. Si utilizamos otro reglamento, ya no aplican estas fórmulas. Si utilizamos el ACI, que es el American Concrete Institute, ese reglamento ya no aplica con esto que estamos viendo. Si utilizamos el INB o alguna otra normativa de construcción, ya no aplica. Esto es nada más para las normas técnicas complementarias, que son las que rigen en México. Entonces, vamos a empezar a definir que nuestro A1 va a ser el lado corto, 450. Pero si se fijan, en el PDF que les mandé, les puse, bueno, viene el dibujo de la losa con sus tableros y abajito de la losa viene como un pequeño corte donde alcanzamos a apreciar que trae unas traves perimetrales de 25 centímetros de base por 50 de altura. ¿Sí las ven? Sí. Bueno, entonces nosotros queremos únicamente la longitud del tablero, no del tablero más la trave. Entonces, como está yendo a eje la longitud, nosotros le vamos a quitar media trave de un lado y media trave del otro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que prácticamente le vamos a quitar un espesor de trave, o sea, media trave de un lado, media del otro. Entonces le vamos a restar 25 centímetros para encontrar la longitud interior del tablero. Menos 25 centímetros de trave. Tenemos que nuestro lado corto mide 425 centímetros. Ahora nos vamos con nuestro lado largo, el A2. El A2 es igual, mismo trabajo, los 600 centímetros menos los 25 del ancho de la trave. Esto nos va a dar igual a 575 centímetros. Aquí da la casualidad que las traves miden lo mismo en un sentido que en otro. Pudiese dar el caso de que no, que en el lado corto las traves tengan un espesor y en el lado largo tengan otro. Entonces obtenemos nuestra relación A1 entre A2, que es 425 entre 575. Todo esto lo estamos haciendo para entrar a la tablita que les había enseñado hace rato. Esto no es igual, es casi igual a 0.75. Esto es totalmente adimensional. ¿Tienen abierto ahí su PDF? Sí. Miren, si se van a la tabla 17.1, que es exactamente 1, 2, 3, 4, 5 páginas antes del problema. Sí, ya. Sí, Ok. Voy a compartirles la tablita esa. ¿Ya se aparece la tablita en pantalla? Ya. Ok. Nuestro tablero, la primera columna nos indica tableros. Tenemos tablero de borde, ¿verdad? No tenemos tablero interior. Realmente nuestro tablero es es de borde. Sin embargo, no es cualquier borde. Aquí abajo esto está mal.
Bueno, no está mal, está raro. Aquí abajo no es de Sahuina, es de esquina. Esto de aquí está mal. Es de esquina. Entonces, básicamente, ese es el tablero, bueno, perdón, ese es el tablero en el que nos vamos a centrar, en un tablero de esquina que dice que tiene lados adyacentes discontinuos y tiene momentos negativos en bordes interiores y negativos en bordes discontinuos. Entonces, tenemos nuestro claro corto, nuestro claro largo, y si se fijan hasta arriba dice relación de lados corto largo M igual a 1 entre A2, que es lo que acabamos de encontrar. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 0.75, ¿verdad? Sí, Entonces, si nos dio 0.75, quiere decir que vamos a estar trabajando aquí donde se unen estos valores, estas dos gráficas, porque realmente ni estamos en el punto 7 ni estamos en el punto 8. Estamos en un punto intermedio. ¿Es correcto? Entonces, vamos a utilizar todos estos valores que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un promedio porque nosotros estamos aquí en medio en 0.75. Estamos exactamente aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar 471 más 419 entre 2 y nos va a dar un valor. 429 más 394 entre 2 y nos va a dar un valor. ¿Sí? Todo eso lo vamos a estar haciendo para poder encontrar nuestro caso a utilizar. Ahora, ojo, aquí nos está dando un caso 1 y un caso 2, este de aquí. Nos está diciendo que hay caso 1 y hay caso 2 para todos los valores. Si se vienen aquí abajo, en el PDF, nos dice caso 1, losa colada monolíticamente con sus apoyos. Caso 2, losa no colada monolíticamente con sus apoyos. En este caso, nosotros vamos a asumir que nuestra losa sí está colada monolíticamente con sus apoyos. ¿Sí? Entonces, nada más para que sepan, según cómo la van a colar, es el caso que van a utilizar. Entonces, tengan abierta su tablita. Ya se está compartiendo de nuevo la pizarra blanca. Sí. Perfecto. Entonces tenemos que vamos a usar el caso 1. Caso 1, losa monolítica a sus apoyos.
Entonces nos dice que vamos a necesitar usar la fórmula que es 10 a la menos 4 que multiplica a WU que multiplica a A1 al cuadrado. ¿Sí? Esa formulita es la que vamos a utilizar. ¿Cómo se le llama esta fórmula? Es el factor para cálculo de momentos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a dar esta formulita. Entonces, si sustituimos los valores, tenemos 10 elevado a la menos 4 por WU, que si se acuerdan, lo habíamos obtenido. Les voy a compartir lo que habíamos visto ahorita. Y WU es la que tenemos hasta acá abajo, que son 1305. Entonces tenemos 1305 por, ¿en qué unidades estaba? Eran kilos por metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, A1 lo vamos a tomar en metros. Lo tenemos aquí como 425 centímetros, pero realmente lo vamos a utilizar en metros, que son 4.25 metros. Y nos pide que lo elevemos al cuadrado. Ahora sí, este factor nos da 2.357 kilogramos metro. No kilogramos por metro, no kilogramos sobre metro, son kilogramos metro. Es una sola unidad para momentos. Y ya supimos que esto es factor para cálculo de momentos. Vamos a ver si alcanzamos a sacar esta tablita. Ok. Yo sé que es mucha información para procesar, pero les va a servir darle una leída a la teoría y en dado caso una checada a la clase que posteriormente voy a subir a YouTube. Aquí le vamos a poner tablero. Momento.
Claro. Y lo tenemos alfa. Déjenme traigo el simbolito. Bueno, a lo mejor no parece, pero ese es un alfa. Y el momento I expresado en kilos metro. Ahora sí vamos a empezar con nuestro tablero de esquina. Empezamos con el momento negativo en borde. Bueno, este es nuestro tablero 1. En borde interior. Nuestro claro corto. ¿De dónde saqué esto de negativo en borde interior? De la tablita que les comenté, que ahorita les mostré, que pueden ver en su PDF. Alfa 1, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a promediar el caso 1 de punto 7 con el caso 2 de punto 8? Que era sumar el valor de, en este caso, 471 más 464, no, 471 más 419 entre 2. Ese valor nos da 445. Ahora, ¿se acuerdan que acabamos de sacar nuestro factor para el cálculo de momentos? Entonces vamos a multiplicar vamos a interpolar el momento que acabamos de encontrar, o sea, los 445, por nuestro factor 2.357. Entonces, 445 por 2.357 nos da 1048.87. Vamos a redondearlo a 1049. Voy a poner aquí a un ladito qué hicimos. Alfa I es igual a la interpolación de valores 0.7 y 0,80 de la tabla 17.1
se obtiene el promedio. MI es igual a alfa I por el factor de momentos, que ya sabemos que es 2.357. Entonces, el primer MI fue igual a los 445 por 2.357 y nos dio 1048. Bueno, lo voy a redondear a 1049. Nos dio igual a 1049. Y alfa I fue igual a 471 más 419 todo esto entre 2 y nos dio a 445. Sí, más o menos me están siguiendo. Sí, sí. Ahora vamos a sacar el momento negativo en borde discontinuo. Bueno, no, aquí me estoy comiendo el lado largo. El lado largo es 411. Mismo procedimiento, sacamos la suma del punto 7 más el punto 8. Nos va a dar 969. Mismo procedimiento, multiplicamos el alfa I por los 2.357 y nos da el momento factorizado. Para el momento, aquí también es corto, largo. Aquí es 264. $2.29. $540. Aquí es el momento positivo. $2.37. $559. $141. $332. Bueno, así es como encontramos el tablero 1. A pesar de que nada más estamos analizando el tablero 1, aquí influye el tablero 2. ¿Por qué? Acuérdense que les dije desde un principio que hay que balancear los momentos. Entonces necesito saber cuáles son los momentos del tablero adyacente para poderlos balancear. Entonces vamos a hablar del tablero
de borde con un lado corto discontinuo. Así viene en la tabla que les mostré hace ratito, donde vienen todos los valores. Igual, trae su momento negativo en borde interior. Trae su momento negativo en borde discontinuo. Y también trae su momento positivo. Igual lado corto, lado largo, lado corto, lado largo, lado corto, y lado largo. Mismo procedimiento, nos vamos a ir a la tablita, vamos a sacar del tablero sus valores en punto 7 y en punto 8, sacamos el promedio y nos va a dar 427, 361, 229, ¿por qué aquí en el lado corto no me dio momento? Porque no tenemos un borde discontinuo en el lado corto, ¿sí? Entonces nos vamos hasta el lado largo y nos da el 229. En el positivo nos da 221 en lado corto y en lado largo nos da 132. Nuestros momentos aquí van a ser 1006, 851, 540, 521 y 311. Por hoy vamos a dejarle hasta aquí. Si alcanzamos a terminar la tablita al menos. Échenle una leída al texto que les compartí. Todo esto que les estoy platicando viene resumido y explicado en ese PDF. Si alguien tiene dudas, con toda confianza, en la siguiente sesión nos podemos tomar 10, 15 minutos para aclarar cualquier duda que tengan, ¿sí? Está por... A ver, déjenme ver. Creo que le puse que se detuviera la clase a las 7. Entonces, cualquier duda o comentario que tengan, échenle primero una leída a lo que ya tenemos en el PDF y en la siguiente sesión lo podemos platicar, ¿sí?
Entonces nos quedamos hasta aquí y en la siguiente sesión le continuamos. Sí, Inge, Ok, gracias. Inge, Que gracias. estén muy bien. Hasta Gracias. luego.